Hola, muy buenas noches. Soy Ramferi García Herrera, técnico, soy estudiante de la escuela UNAT, técnico superior universitario en urgencias médicas. El tema que vamos a tratar el día de hoy y el que se va a exponer, pues vamos a hablar propiamente del sistema respiratorio, fisiología del sistema respiratorio. Como reconoceremos, aquí vamos a tomar un maniquí, el cual encontramos identificada lo que son las vías aéreas, las cuales encontramos superiores e inferiores. Las vías superiores, pues obviamente nasofaringe, orofaringe, la faringe como tal, la laringe, en donde encontramos nuestra tráquea, la bifurcación a la altura de la carina, la bifurcación en bronquios, bronquiolos, y obviamente nuestros pulmones, derecho, izquierdo, los cuales están constituidos por los diferentes lóbulos, dos derechos y tres izquierdos. Y obviamente está representado lo que son los cuerpos de las costillas, 7 de un lado, 7 del otro, que propiamente protegen a nuestro sistema respiratorio. Ahora, dentro de la fisiología de la respiración, todos estos elementos tienen una participación muy importante, tanto inspiración como expiración, que comprende la respiración como tal. El objetivo inicial de lo que es la inspiración, pues prácticamente es llevar el oxígeno al sistema alveolo capilar, por medio, pues inicialmente por las narinas, ¿no? El cual va a humidificar, va a purificar el aire, lo va a calentar, va a pasar al sistema respiratorio, desde que inicia hasta que se difulca. Una vez llegando aquí, pues se va a expander. El proceso de inspiración prácticamente se expande el tórax, porque tiene esa facilidad. Recordemos que los huesos tienen esa flexibilidad de extenderse, por lo tanto se extiende. Aquí nuestro músculo estrella, pues es el diafragma, el cual se contrae y jala hacia abajo, prácticamente se alarga, y este provoca la respiración, la inspiración, va a jalar este aire. Ahora, la expiración pues, se hace completamente diferente, ¿no? O al revés, el cual el objetivo es sacar CO2. Si la inspiración, el objetivo es pasar el aire rico en oxígeno, el CO2 pues ya es un producto de desecho del metabolismo del organismo. Prácticamente lo contrario. Iniciamos con el diafragma, el cual en donde se contraía, aquí se va a relajar, en donde los pulmones se hacen hacia adentro o el tejido pulmonar, y esto provoca la salida del aire propiamente. Vamos a pasar a la siguiente cartulina. Bueno, ¿por qué respiramos? Todo está dado por la presión atmosférica y obviamente por respuestas metabólicas. La presión atmosférica pues va a depender en dónde nos encontremos. Por ejemplo, ahorita que nos encontramos en la Ciudad de México, pues estamos más de 2500 metros sobre el nivel del mar. La presión es diferente. Pero ¿qué pasaría si estuviéramos a la altura, no sé, de Toluca? O a diferencia de Puerto de Lázaro Cárdenas. Pues la presión va a ser diferente. Obviamente todo esto tiene que ver con los milímetros de mercurio. Debemos de entender que entre más altura, menos presión. A 3000 metros sobre el nivel del mar, una presión de 536 milímetros de mercurio. Una presión a nivel del mar es 760 milímetros de mercurio. Pero ¿qué pasa a nivel alveolar? ¿Qué pasa con nuestro alveolo? Esta diferencia de presiones hace que encontremos una presión del oxígeno a nivel alveolar que es de 104. Si el exterior es aproximadamente de unos 600, pues las diferentes depresiones a nivel alveolar pues es de 104 milímetros de mercurio, el cual va a provocar por un momento de proceso de difusión, va a hacer que ese oxígeno pase a los vasos sanguíneos. Y aquí se va a dar la relación entre la presión atmosférica y un elemento más elemental, más básico, que es la membrana alveolo capilar. Viceversa, también esta diferencia de presiones hace que el oxígeno migre hacia el sistema respiratorio. Pero
¿Qué onda con el oxígeno, no? El aire como tal, pues es una serie, una mezcla de gases, en donde el principal actor, quienes tenemos en mayor cantidad, es el hidrógeno. Hasta aproximadamente un 78%. Después del hidrógeno, el segundo elemento más importante es el oxígeno, 20-21%. De ahí ya cubrimos el 98%. El otro 2% queda dióxido de carbono, neón, argón, vapor de agua, entre muchos otros, pero en una muy pequeña cantidad. Ya mencionamos que la diferencia de presiones hace que migre de una mayor a una menor presión. Esta difusión está dada por la presión parcial del oxígeno. Ubiquémonos en el alveolo, en donde la presión parcial del oxígeno es de 104 milímetros de mercurio y la presión parcial del dióxido de carbono es de 40. ¿Qué va a pasar? Cuando encontramos el vaso, pues obviamente se van a nivelar las presiones y va a hacer que el oxígeno pase hacia el torrente circulatorio, y del torrente circulatorio de las arterias que llegan ricas en CO2, pues obviamente la diferencia de presiones va a hacer que ese CO2 pase a nuestro sistema respiratorio. Ahora, ubicándonos en lo que podría corresponder a nivel de las células sanguíneas. Las células sanguíneas tienen una presión parcial de oxígeno de 20 milímetros de mercurio. ¿Qué provoca esto? Que cuando llega a este vaso sanguíneo, esta arteria rica en sangre, con una presión de aproximadamente 104, pues obviamente el oxígeno va a pasar al interior de la célula. Y si aquí tenemos 40 milímetros de mercurio del CO2 y a nivel capilar, a nivel sanguíneo, encontramos que la presión parcial del CO2 es de 46, pues obviamente de una de mayor a mayor concentración. Y es a nivel celular que se produce este intercambio de gases. Pero ahora, a nivel venoso, la presión del oxígeno, la presión parcial de las mismas venas es de 40 milímetros de mercurio. Y si nos basamos a la regla que habíamos dicho, de mayor a menor concentración, esta al llegar al corazón, pues va a encontrar esta diferencia de presiones. Iniciamos con una presión de 40 milímetros de mercurio. Cuando este vaso sanguíneo llega al alveolo, pues obviamente el oxígeno, por hacer este equilibrio, va a pasar al torrente sanguíneo. Y la presión del CO2 va a hacer que se nivele. El oxígeno entra y el CO2 sale. Aquí la importancia es que la difusión, las diferencias de concentraciones van a determinar la salida del oxígeno, del CO2, perdón, y la entrada del oxígeno como tal. Encontramos espacio muerto anatómico, el cual propiamente es muy importante tenerlos como referencia. Es un espacio que no se usa, es un espacio el cual no se está ocupando, está presente y es una constante. De ahí la importancia de siempre tenerla en cuenta, y la aplicación es cuando se da respiración de salvamento. Cuando nosotros utilizamos nuestra bolsa, válvula, mascarilla, intentamos insuflar, pues el espacio muerto es un volumen el cual está presente y es una constante. Si ventilamos más, vamos a dar menos oxígeno. ¿Por qué? Porque tenemos esta constante. Los diferentes volúmenes, capacidades, pues van a ser muy importantes, porque de estas va a determinar la capacidad respiratoria. Volumen corriente. Volumen corriente es el que estamos constantemente respirando inconscientemente. ¿Qué cantidad corresponde a esto? De 500 a 600 mililitros de aire. Depende de la edad, de la persona, de las condiciones físicas, porque no patologías que presenta el paciente. El volumen de reserva inspiratoria es ese extra después de una respiración.
Ese corresponde al volumen de reserva respiratoria. Volumen de reserva expiratoria. Terminamos de respirar, ese extra que nos queda. Y el volumen residual, volumen que permanece en el pulmón después de haber sacado todo. Ahora, considerando todos estos, es muy importante porque es la base para considerar las capacidades. La capacidad vital, pues es una suma de lo que es el volumen de reserva inspiratoria, volumen corriente y volumen de reserva expiratoria. Estos tres elementos van a componer la capacidad vital. La capacidad inspiratoria, pues es la suma del volumen corriente con la volumen de la reserva inspiratoria, estas dos. Capacidad funcional residual, pues esta es la suma de lo que es el volumen de reserva inspiratoria más el volumen residual, estas dos. Y capacidad total de lo que es el pulmón, capacidad pulmonar total, pues es la capacidad vital más la capacidad, el total de todo lo que tenemos la capacidad en el pulmón de retener de oxígeno. Bueno, conclusiones. El sistema respiratorio es un sistema importante. Podremos vivir sin alimento por un momento, pero para respirar, nadie. Tan importante es que es un punto crítico cuando se ve comprometido, y como alumnos de técnico superior universitario en urgencias médicas, estamos obligados a entender y a comprender todos estos procesos, todos sus volúmenes, y entender la anatomía. Les agradezco su atención y muchas gracias.